Sergio, ¿sabías que el origen del calendario hebreo tiene sus raíces en el pastoreo? No, yo escuché del sol, de la luna, de la historia, de la Biblia. Sabía que tú eres la persona que tengo que entrevistar a la hora de hablar del calendario. Permítame que te presente a la gente. Yo soy Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel y él es el doctor Abraham García, que también tiene un proyecto en redes sociales llamado Raíces Judías. Correcto. ¿Qué? Buscamos normalmente los ancestros de las personas que quieren saber si tienen descendencia de judíos. Desde ya te digo, frente a la cámara, que quiero hacer otro video sobre ese tema. Venga. A continuación. Pero favor, hoy el calendario. Resulta ser que una vez creando contenido con el doctor Abraham García, que es un amigo, lo considero un amigo, salió el tema del calendario y me di cuenta de que es un obsesionado y un sábelo todo del calendario, que le gusta hacer relojes, investigar, y me encantó. Y yo últimamente estoy haciendo videos sobre el calendario lunar, tratando de enseñar un poco, y dije, ¿por qué no empezar a excavar abajo y entender bien todo? Nunca imaginé que me ibas a hablar de los pastores, de los ancestros, pero primero dime de qué vamos a hablar, Bueno, dónde estamos y por qué. Vamos a hablar del calendario hebreo. Te he traído aquí al Gan Teddy, se llama esto, ¿no? Que la traducción sería algo así como jardín De Teddy, sí. de Teddy. Aquí hay un reloj de sol que ahora vamos a ver en profundidad porque os va a ayudar a entender muy bien cómo funciona el calendario hebreo, cómo exactamente está distribuido. Pero antes de eso, yo para entender, a mí es que me gusta mucho mirar la estrella. Ya sabes que no es muy kasher dentro del mundo ortodoxo, pero a mí me encanta sentarme por la noche y mirar las estrellas. ¿Por qué no es muy kasher? Porque los judíos siempre dicen que la astrología, que tal, que no, como no es muy... cuando miras mucho las estrellas, terminas con la astrología, con la predicción del futuro, y eso es Masal de Israel, ¿no? Que suele decirse, ¿no? Pero bueno, Ok. a mí me resulta interesante desde un punto de vista como técnico, ¿no? Y para saber un poco, entender un poco qué es lo que pasa. Lo primero que tienes que hacer es imaginarte un mundo sin luz eléctrica, ¿vale? Nuestros padres, los abot, ¿qué trabajo tenían? ¿A ellos a qué se dedicaban? Pastoreo. Pastores, ¿no? Entonces, ¿dónde vivían? En tiendas. ¿En qué espacio? Aquí. No vivían en el frío nórdico, ¿no? Vivían en medio de tierra que es un poco árida, casi desértica. Tú cuando te dedicas al pastoreo, sobre todo de larga distancia, que te dedicas a mover, tienes que pensar que tienes que mover una cantidad de animales, mucha gente, y tienes que contar que no tienes... O sea, puedes hacerlo a mitad del día y evidentemente te deshidratas completamente. Entonces ellos empiezan a hacer los grandes movimientos con los rebaños por la noche. Ahora, por la noche, nosotros es que no estamos acostumbrados ni siquiera a mirar la luna. La luna es una especie como de lámpara con difusor, ¿vale? ¿Sabes lo que es un difusor? De eso que puedes hacer o más grande o más chico. Que cuando nace no se ve nada y cuando está llena es a mediados de mes. Correcto, pero no solamente eso, sino que cuando nace está solamente fuera unas poquitas horas, ¿vale? Cuando nace la de Rosh Hodesh, la luna llena está fuera a lo mejor una hora, hora y media. El siguiente día está 3 horas, así va subiendo 2 horas, así 28 días. Cuando es luna llena tienes toda la noche de luna. Es decir, desde el sol se pone al mismo tiempo que la luna está saliendo. Claro, ese día en nuestro calendario es siempre 15 del mes, el día 15 del mes. Tú tienes que mover a todo tu rebaño entero, lo vas a hacer por la noche, los animales y aprovechan la luz de la luna. Claro, entonces necesitan la luz de la luna para saber por dónde van, no hace tanto calor, es mucho más fácil, ¿vale? Es mucho más fácil moverse durante todo ese tiempo, se ve, porque se ve muy bien, el que no lo haya experimentado nunca, que salga al campo una noche con luna llena y se ve, nadie se cae, nadie se tropieza, tienes 12 horas enteras, no significa que vaya a estar 12 horas andando, pero puedes calcular, pues a lo mejor hacemos 4 o 5 horas de caminata y luego ya descansamos, montamos las tiendas y nos da Por tiempo eso las todavía. fiestas judías, el 15. Por eso las fiestas judías tienen mucho que ver con eso. Pesaj, Sukkot. Pesaj, Sukkot. Y todo empieza con el pastoreo. ¿El judaísmo con qué empieza? Con el pastoreo, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros estamos llenos los abot Moshe, nuestros. David, Todos eran pastores. Abraham, Isaac, ¿Qué Jacob, pasa? sí. Que con el tiempo, las tecnologías, todo, ¿no? Nosotros nos hemos ido separando un poco de la naturaleza. Ya nadie mira las estrellas,
nadie mira la luna. Es Rosh Hodesh porque lo pone en tu calendario, Rosh ¿no? Hodesh es cabeza de mes, ok. Rosh Hodesh, el ¿Y principio por qué del mes. quisiste que vengamos? ¿Podemos mostrar el reloj? Claro, venga, vamos a enseñaros. Yo te el sigo reloj. filmando. Mira, aquí tenemos un espectacular reloj Wow. de sol. ¿Vale? Entonces, ahora me gustaría mucho que mirar al revés. Vamos a mirar el sol. Tenemos la suerte de que hemos elegido un día un poquito nublado para que podáis mirar el sol, porque si no, no podemos mirar. Y ahora, Sergio, no sé si puedes cogerme la mano. Mira, el sol Sí. está allí. ¿Ves? ¿Se ve el sol? Sí. El sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿vale? Cuando el sol llega justo en medio, en nuestro horario son las 6, es la hora sexta. Cuando está justo el reloj en medio es la hora sexta. En el calendario cristiano son aproximadamente las 12 de la mañana. Ya estás viendo que el sol tiene ese movimiento, ¿no? Sale por allí, se pone por allí, dividimos en 12 horas y tenemos las 12 horas del calendario, que también en la Biblia cristiana pues se habla, yo qué sé, Joshua pues murió a las 3 de la tarde, o lo crucificaron a las 6, murió a las 9, ¿no? Está en calendario hebreo, ¿no? O sea, está en horario hebreo de la Mishnah, del tiempo en el que estábamos aquí. Hay otro movimiento, o sea, que se mueve así, pero no todos los días. Hay otro movimiento que se observa a lo largo del año, y es un movimiento de bajada y de subida, ¿vale? Cuando el sol está en su punto bajo es el día del solsticio de invierno, que es el tiempo en el que menos horas de luz tenemos de todo el año. Y luego se va moviendo, se va extendiendo y llega hasta el solsticio de verano, que es el punto donde tenemos más horas de luz en la región en la que estamos, dependiendo del lugar geográfico donde estés en la Tierra. En el medio ocurre lo más importante para nosotros, que son los equinoccios, el equinoccio de primavera y el equinoccio de invierno, el equinoccio de otoño. Y ahí es donde celebramos el equinoccio, o sea, celebramos las grandes fiestas judías, que son Pesaj y también Sukkot, que siempre cae en un equinoccio de invierno, cerca del equinoccio de invierno de verano, pero teniendo en cuenta la luz de la luna. Siempre tiene que ser el 15 de la luz de la luna, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que vieses por aquí este reloj. Tiene aquí un agujero, ¿no? Y entonces este agujero proyecta un punto de luz por el otro lado, que ahora lo vamos a ver. O sea, el sol entra por aquí. Claro, yo os he dicho que hace ese movimiento de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde está el sol, esa proyección de este punto, que está estupendamente calculado, se va a proyectar en una parte de atrás, ¿no? Y esto es lo que quiero enseñaros también. Ese punto de aquí se va a reflejar aquí en el solsticio de verano, que está aquí apuntado, aproximadamente el 21 de junio. 21 de junio. En este hemisferio donde vivimos nosotros. Donde vivimos nosotros, sí. Sí. Si lo pones en el sur, entonces ya hay que hacer otros cálculos, no son los mismos. Bueno, supongo que en el sur será el solsticio de invierno, justamente al revés, opuesto. Cuando aquí es verano, allí Diciembre, es invierno. 21 de diciembre. Exactamente, entonces aquí tenemos el solsticio de verano, que es el punto donde tenemos más luz. Aquí tenemos los equinoccios, que están aproximadamente aquí, tanto el equinoccio de invierno como el de primavera, que ocurren siempre en el mismo punto. Son puntos, equinoccio significa, son puntos donde la luz del día es exactamente igual que la luz de la noche, ¿vale? Y a partir de ahí nos vamos moviendo hacia diciembre, que son los días más oscuros. Nosotros cuando celebramos, por ejemplo, Hanukkah, La fiesta de las luminarias. la fiesta de las luminarias, tiene una connotación también agrícola, ¿no? Porque las luminarias normalmente se hacen después de que se haya hecho la recogida de la aceituna, es decir, se recoge la aceituna, se prensa y se tiene el aceite, ¿no? Que aproximadamente la recolecta de la aceituna se empieza en septiembre-octubre, ¿vale? Mientras lo están presando, luego el aceite, pues se sabe el aceite limpio para esa época del año. Pero no solamente eso, ¿en qué momento se hace? En el momento más oscuro del año. ¿Por qué es el momento más oscuro del año? Porque tenemos dos luces, la luz del sol y la luz de la luna. La luz del sol se encuentra en su punto más debilitado porque está muy cerca del equinoccio, pero es que la luz de la luna está el 25 de Kislev, que es el momento en el que está casi desapareciendo. Ajá. Entonces, en ese momento, nosotros como pueblo judío ayudamos a traer luz al mundo. ¿En qué sentido? De que todos encendemos el candelabro de la Hanukkah para ayudar a esa oscuridad que está llegando al mundo. Nosotros la vamos como ayudándole a que vuelva a renacer, Sí. ¿no? Ese concepto se parece un poco al cristianismo, ¿no? Que celebran aproximadamente cuando nosotros celebramos Hanukkah, ellos tienen la fiesta de Navidad. la Navidad.
que la Navidad la hacen el 25. Muchos dicen el dios del sol, el no sé qué, no sé cuánto, pero es que Jesús era judío, ¿vale? Y entonces Jesús nace el 25. ¿Qué día le hacen el Brit? 8 días después. El día 1 justo de enero es el día que se le hace el Brit. Ese es el momento en el que se empieza el calendario hebreo. Por eso, o sea, en el que se empieza el calendario cristiano. Por eso ese día es tan importante y se celebra en el calendario cristiano, es el día de San Emanuel o San Manolo, o sea, es el día justo que se le da el nombre a ese niño judío que acaba de nacer, ¿no? Y entonces para que cayese justo el día del Brit, el día 1, se asume que nació el 25 de diciembre. ¿Vale? Volviendo un poquito atrás, volvemos que hablaste de los pastores, y hablaste de la agricultura, me estás hablando más del sol que de la luna al final. Bueno, pues te cuento, por ejemplo, Pesaj, ¿no? Pesaj es muy importante la celebración de Pesaj. Sobre todo nuestro calendario tiene que ver con que Pesaj caiga en la primavera. Que de hecho, bueno, no nos vamos a meter en tecnicismos, pero Pesaj cae en la primavera. ¿Por qué tiene que caer Pesaj en la primavera? Pues para nosotros... Está escrito, Hag Aviv, la fiesta de la primavera. Sí, pero ¿por qué la primavera? ¿Qué necesitamos nosotros para celebrar Pesaj? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué animal necesitamos? Cabrito. Cabrito o carnero, Carnero. ¿no? Da igual, puede ser uno o puede ser el otro. El carnero de la oveja. Normalmente las ovejas están programadas, o sea, como normalmente el celo les viene de tal manera que empiezan a tener hijos justo en la primavera. ¿Por qué? Porque es cuando crecen las plantas. Y las ovejas necesitan, si una oveja se queda embarazada y cuando llega el invierno, ese carnerito casi seguro se va a morir porque no tiene dónde comer. Pero si nace en primavera, tiene muchas más probabilidades de crecer. Los antiguos, los pastores, sabían esto perfectamente. A nosotros se nos ha olvidado porque no nos interesa las redes sociales. Sí. Pero para ellos, claro, ¿por qué tiene que caer Pesaj? Porque teníamos que matar un corderito. ¿Cuándo nacen los corderitos? En primavera. Si se nos desajusta mucho el calendario... Ya no es corderito, es oveja. No tenemos nada, exactamente. No lo podemos comer o no ha llegado o ella es demasiado grande y no está rico. Entonces, claro, pues ese era. ¿Por qué matamos un carnero? Porque estábamos en Egipto. Nuestro calendario es solilunar. O sea, mantiene las dos cosas. Son las dos luces son importantes para calcular la fiesta. Ajá. No solamente una. Ven al reloj, me gusta el reloj. ¿Por qué el calendario hebreo, o sea, por qué matamos un carnerito? Pues tenemos que irnos a una sociedad egipcia donde el sol se llama Ra, ¿vale? Y no solamente se llama Ra, sino que se llama Ra y en cada mes del año tiene un apellido distinto. Entonces se llama Amun-Ra, Amun otra cosa, y el segundo apellido, el de Amun-Ra, por ejemplo, ¿no? El Amun, eso significa que es un sol naciente, ¿vale? ¿Naciente qué significa? Que está al principio de la primavera. Ya os hemos explicado que llega un momento en el que la luz se hace más fuerte que la oscuridad, ¿vale? Entonces el dios Ra, Amun-Ra, que tenía la forma del cabrito. ¿Por qué un cabrito? Porque en las estrellas suele ser la constelación de Aries, ¿vale? Y viene al mismo tiempo que nacen los cabritos, ¿vale? Entonces se asociaba que cuando el sol llegaba por allí, los cabritos empezaban a llegar aquí, a la Tierra. Entonces hay una conexión. Tener en cuenta que no había televisión, que lo único que podíamos mirar eran las estrellas. Entonces las historias se van entremezclando con las realidades de aquí, ¿no? Amun-Ra, ¿vale? Y con esto, si quieres, otro día hacemos un vídeo un poco más largo y seguimos hablando del calendario, pero con esto ya me gustaría terminar. Amun-Ra es un dios que está representado por la cabeza del carnero. O sea, si vas a Karnak, al templo de Karnak en Egipto, se ven un montón de carneros, que es el templo que está dedicado justo a este. ¿Qué nos manda Dios en Pesaj? Nosotros no creemos en esa idolatría y tenemos que destruirla. ¿Cómo la destruimos? Matamos al carnero y lo ponemos en lo alto de las ascuas para que todo el mundo vea que lo estábamos matando. Y si por si acaso no te habías dado cuenta, pintamos la puerta de rojo con la sangre del carnero, ¿no? Entonces, hay una parte que casi no se entiende, porque como la astrología no se mezcla con el judaísmo, pero a ver si somos capaces de recordar las tres últimas makot. ¿Cómo se dice makot? Plagas. Las plagas. Las tres últimas plagas vienen a demostrarnos que la primera nos demostró que Dios es Dios, la segunda que Dios es Dios entre los pueblos y la tercera nos demuestra que Dios es el único Dios. Pero no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque hemos perdido la conexión con ese Dios Amun-Ra, que los que estaban allí viviendo lo tenían muy claro. ¿Qué hacía el dios Amun-Ra? Primero era un cabrito porque traía cabrito.
empezaba a dominar la luz. Es decir, la luz se hacía más larga, porque es justo el solsticio de primavera cuando empieza a crecer la luz. La primera plaga, ¿cuál es? La de la oscuridad. No, de las tres últimas, la primera es la langosta. La langosta que se come, lo verdecito que venía, o sea, los primeros brotes que están saliendo, que eran los que necesitaban los cabritos, que si no, o sea, era un símbolo del dios, este brote. ¿Qué hace Dios? Manda langostas y se las come enteras. Es decir, tu Dios es fuerte, pues nosotros somos más fuertes. Okay. La segunda, la luz tiene que crecer, que estaba asociada con ese momento astronómico. ¿Qué hace Dios? Manda la plaga de la oscuridad. O sea, tú te crees que tu Dios está mandándote luz, pues yo te voy a mandar la oscuridad. Y la tercera, los primogénitos siempre se asociaron también a es el primer mes del año, el primogénito, ¿vale? Los cabritos son los primeros que nacen, se asocian con la última plaga, ¿cuál fue? Las macos de los... Entonces, claro, cuando se entiende, ahí entiendes que Dios es el único Dios. ¿Por qué? Porque las tres cosas que tu Dios hacía, te voy a demostrar que no tiene ninguna capacidad de proteger tampoco a los primogénitos, ¿vale? Yo pensaba toda la vida de que el calendario hebreo judío está asociado a la agricultura. Está muy asociado a la agricultura. Pues ni lo mencionas tú. Sí, está muy asociado a la agricultura. Ten en cuenta, por ejemplo, Pesaj. ¿Qué hacemos en Pesaj? Quitamos toda la levadura, es decir, ya no queda trigo en la casa. Y plantamos trigo nuevo. ¿Cuánto tarda el trigo en nacer? 50 días. Desde que lo planta hasta que se puede recoger son 50 días. Que son justo los días que contamos. Las cebadas se empiezan a plantar antes y entonces se trae la cuenta del Omer, ¿no? O sea, cuando llega Pesaj, limpiamos la casa de trigo, no solo del trigo, sino de la levadura, que se llama en hebreo nishaer, ¿no? Como de aquello que quedaba, sí, ¿no? Que queda, que el resto, porque la levadura de masa madre se hace con agua y con lo que te va quedando del pan del día anterior. Eso había que quitarlo como un sentido de estamos anclados en eso que ya lleva ahí mucho tiempo, tenemos que deshacernos y empezar de nuevo. Se tardan 50 días, evidentemente, todo está conectado con la agricultura, o sea, la agricultura es un factor primordial. ¿Por qué? Porque no solo éramos pastores, llega un momento en el que nos asentamos y comenzamos a cultivar. Y entonces además, los nombres claro, de las fiestas tienen nombres agricultores. Hag Asif, Hag Katif, o sea, sí, de la ¿cómo se dice? De la cosecha, de la recolección. Exactamente, muy asociado, pero claro, son distintos. Estamos hablando de una religión que tiene 6.000 años, ¿no? Entonces son muchos los procesos. Ven, vamos a concluir. Wow, la verdad que tengo que elaborar todo lo que has dicho, has tirado demasiada data, por lo menos para... Sergio, esto era solo una introducción, o sea que imagínate, si quieres podemos hacer una colección de vídeos sobre... Para terminar te pregunto, ¿por qué es importante que tengamos nuestro calendario o que existan los calendarios? ¿Para qué sirven? Mira, yo creo que el concepto de tiempo, o sea, el tiempo, la forma de medir el tiempo afecta mucho a la cultura, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes un calendario cristiano, gregoriano, ¿no? Solo el sol te importa. La luna ni la miras. Sí. Para nosotros es importante la luna. Los árabes árabes solamente miran la luna. Nosotros estamos como entre los dos. También, por ejemplo, el reloj hebreo, ¿sabes? O sea, el tiempo hebreo. El tiempo hebreo te va indicando qué significan las horas. En España son las 12 y no sabes qué significan. En Israel son las 6 del día, ¿vale? Con el calendario antiguo, y tú sabes que el sol está justo en medio. Es el momento de máximo calor. Lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer o antes o después, pero cuando lleguen las 6 tienes que estar en casa. Suele ser la hora también de hacer minja, ¿no? Y la última pregunta. ¿Es verdad que los días en nuestro calendario comienzan con la salida de las estrellas y no a las 12 de la noche? Los días comienzan con la caída del sol. Con la caída del sol. Y es verdad de que hay un espacio entre la caída del sol y la salida... No, la caída del sol termina el día. El día comienza con la salida de las estrellas. Correcto, 18 minutos después. Pero en el medio hay un espacio que no pertenece ni a ayer ni a mañana. O sea, se llama Eruf, ¿no? Sí. ¿Es verdad eso? Que no es, o sea, transitamos unos 20, 25 minutos que no es nada. Que no es ni lunes, ni martes, ni miércoles. ¿Es verdad eso? Es verdad, es verdad. Estamos todos locos. Estamos loquitos pero felices. Sí. Abraham, te agradezco muchísimo. Gracias. Y antes prometiste que vamos a hacer, cuando nos volvamos a encontrar, otro video sobre las raíces hebreas que me interesa muchísimo. Como tú quieras. Te agradezco muchísimo. Shabbat Shalom. Shabbat y amigos, Shalom. Si les gustó este material, no se olviden de hacernos saber por medio de un me gusta, comentarlo, compartirlo y vayan a visitar a Abraham García en sus redes sociales. Dentro de poquito lo van a volver a ver aquí. Shalom, amigos. Shalom, shalom.